Es un privilegio estar conectados una vez más para poder compartir de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos los miembros del Centro Cristiano de Fe y a todos aquellos que se conectan a través de este medio y que posteriormente estarán también escuchando el mensaje a través de nuestros canales en YouTube, en Spotify. Que el Señor les bendiga, es mi deseo, esperando que la fortaleza, la esperanza, la guianza del Espíritu Santo esté con ustedes cada día. Este día he querido compartir con ustedes una palabra en base a un mensaje que escuché de mi pastor hace una semana, donde hablaba de la siega, de la cosecha. El tiempo se ha cumplido. El tiempo es hoy, no es mañana, es hoy. Y es hoy cuando cada uno de nosotros tenemos que ponernos a pensar seriamente en cómo está nuestra relación con Dios, en cómo está nuestra vida delante de Dios. No lo que los demás ven, sino lo que Dios logra ver. Porque Dios mira lo que no se puede ver. Cada uno de nosotros recibe la misma palabra. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, pero es Dios el que va a dar el crecimiento o la manera como nos desarrollamos. Definitivamente que no. Él nos da las herramientas, Él nos da su espíritu, pero cada uno de nosotros sobreedificamos en la manera como decidimos vivir. Le quiero invitar a que oremos para que sea Dios el que nos hable, que nos rete, que nos ministre y que nos prepare para enfrentar los tiempos que están por venir y la vida cuando nos tenemos que presentar delante de Dios. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, reconociendo que no somos lo que deberíamos de ser, que no hemos alcanzado, Señor, los propósitos para los cuales tú nos llamaste al reino, que quizás hemos olvidado, Señor, el por qué estamos aquí en el reino de los cielos. Quizás servimos, Señor, por servir. Quizás servimos por razones distintas a honrarte y glorificarte. Pero te rogamos que en esta noche tu palabra pueda hablarnos y ministrarnos y llenarnos de tal forma que podamos despertar y estar preparados para ese encuentro cuando tú nos llames a tu presencia. Es mi deseo, Señor, que tu palabra pueda bendecir la vida de mis hermanos, pero también la mía, Señor, hablándome, cambiándome, retándome, quebrando cadenas, tocando, Señor, aquellas áreas que hemos ocultado a los demás, pero que tú conoces y que tú puedes ver. Señor, ¿a dónde correremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podemos ir si solo en ti hay salvación? Tú eres el que nos puede sostener y el que nos liberta. Llénanos con tu presencia, ministranos, Señor, en esta noche. Háblanos al corazón, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a tomar las decisiones correctas para ser la iglesia que te dé gloria y honra en estos tiempos finales. No solo, Señor, con palabras, sino con vidas que demuestren que tú estás con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero hablarle esta noche con un tema que le he titulado Dios mira lo que no se puede ver. Dios conoce más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Dios conoce más allá de lo que aparentemente mostramos a los demás. Dios conoce más allá de las riquezas o las comodidades o las cosas que podamos tener o los sufrimientos que podamos tener. Es importante que cada uno de nosotros enfoquemos el verdadero propósito por el que estamos en el reino de los cielos. Todos tenemos un propósito. Dice la Biblia que somos parte de un cuerpo y cada miembro en un cuerpo tiene un propósito y una función específica. Algunas veces con el paso del tiempo nos volvemos profesionales del reino
y olvidamos realmente el porqué, el fundamento, lo básico. Algunos de nosotros hemos recibido promesas, hemos recibido profecía que ha hablado de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hasta hoy, hasta este día, quizás esa profecía no se ha cumplido en un 100%. Quizás esa profecía todavía no la hemos alcanzado. Quizás esa palabra que se habló de lo que Dios quería hacer con nosotros no se ha hecho realidad. Y tal vez no es porque Dios no pueda hacerlo, sino simple y sencillamente porque nosotros nos hemos olvidado de esa palabra y hemos corrido en pos de otras cosas que no son el reino de los cielos. Por favor, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, donde encontraremos una porción hermosa. Un Jesús que entrando a la sinagoga se encuentra con toda esa gente que estaba ahí, pero la palabra que él habló, la palabra que él leyó y lo que él afirmó es lo que hoy será nuestra base para el reto de esta noche. Y dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué claro ejemplo de lo que Dios preparó para un hombre llamado Jesús. Eso es lo que también Dios, lo que muchas veces nosotros hemos olvidado que Dios ha preparado para nosotros, un plan diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Jesús tenía una misión, Jesús vino con un propósito. Pero lo que me llama la atención es la última frase donde dice: y hoy se ha cumplido esto delante de vosotros. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros podríamos pararnos ahora y decir: el propósito de Dios hoy se ha cumplido en mí? Yo creo que muchos de nosotros nos quedaríamos todavía muy, pero muy cortos. Quizás solo hemos realizado parte. Quizás solo hemos realizado un poquitito. Y quizás muchos ni siquiera hemos comenzado. Es tiempo de despertar, amado. Como decía mi pastor en el mensaje de la siembra y la cosecha, el tiempo de cosechar ha llegado. Dios está cosechando, Dios está levantando ya su cosecha. Tenemos poco tiempo para hacer lo que se nos ha encomendado. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Usted y yo sabemos que la vida no está garantizada. El día de hoy miraba en el anuncio de nuestra iglesia la partida de nuestro hermano Daniel, un hombre que lo conocí personalmente, un hombre muy, pero muy amable, enfocado, dispuesto siempre en el reino, amoroso con sus hijos, un hombre ejemplar. Y de repente escuchar que ya partió el hermano Pasito, ya partió el hermano William, y no sé cuántos más que en un abrir y cerrar de ojos se van. Amado hermano, no solo es el hecho de haber recibido a Cristo, eso nos da la seguridad de la salvación, pero la satisfacción de haber sido instrumentos útiles en el reino solo se logra a través de cumplir el llamado de Dios a tu vida y a mi vida. Cada uno de nosotros hemos recibido un llamado.
Cada uno de nosotros hemos recibido un propósito y cumplirlo es la satisfacción que debemos de buscar. Muchas veces le dejamos todo a Dios. Es que para cuando Dios me mueva en el corazón, cuando Dios me hable, cuando Dios me guíe, yo le quiero decir algo. En este libro está todas las promesas de Dios. Y eso nos encanta porque agarramos ahí las promesas y decimos, oh, para mí, la riqueza, la sanidad, la protección, la bendición, el cuidado. Pero también aquí está la voluntad de Dios en las responsabilidades que debemos de tener. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta aceptar, que no solo hay beneficios, que hay responsabilidades. Y la responsabilidad no solo es vivir en santidad, amado hermano. Esa es parte de lo que debemos desarrollar en la regeneración del nuevo hombre. Pero la responsabilidad es trabajar. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Tenemos una responsabilidad. Y así como los niños desde pequeños se les inculca ir colaborando en la casa, también nosotros tenemos responsabilidades. Si ya tiene Primera de Corintios 13:11, lo leemos y dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amado hermano, cuando estamos recién llegados al reino, pensamos como niño. Todavía nuestra mente no ha sido renovada, todavía estamos queriendo adaptarnos a la nueva vida, pero llega un momento en que tenemos que crecer. Llega un momento de tener responsabilidades. Llega un momento en que hay que comenzar a producir frutos. En la vida natural, 18 años, hasta los 18 años, nuestros hijos estudian, se preparan. Muchos comienzan a trabajar antes de esa época, a los 15 años, muchos a los 12 años, porque no había quien los ayudara. Entonces tuvieron que por la fuerza de la vida comenzar a trabajar, comenzar a producir, comenzar a mantener. Pero ¿cuántos de nosotros, amados, todavía tenemos 5, 8, 10, 15 años y todavía queremos estar sentados en el reino? Que nos prediquen, que nos hablen. Es tiempo de despertar. Óigame, es tiempo de despertar. Es tiempo de entender que el tiempo se nos ha acabado. Es tiempo de que nuestras bocas se abran para hablar el reino, hablar vida, hablar salvación. Ya estuvo, quedó atrás el tiempo de que como niños solo buscábamos la protección y que me den y que me protejan y que me cuiden y que me hablen bonito. Llegó el tiempo de enfrentarse a la verdadera vida. Cuando usted en lo natural comienza a trabajar, se da cuenta que en el trabajo el jefe ya no lo trata como en su casa, en su familia. Ya no lo trata como lo trataban sus padres, que le ponían hasta la colchita caliente, que le daban en la boquita de comer. Muchas veces en el trabajo lo hacen sentir mal y aunque le están pagando, le piden que haga las cosas de mala gana y usted lo tiene que hacer. En el reino Dios no se levanta con un látigo para obligarnos a trabajar, sino que somos nosotros los que decidimos con amor y con entrega meternos en el reino y hacer lo que nos ha sido encomendado a hacer. Pero es tiempo de despertarse, mi amado. Es tiempo de dejar de pensar ya como niño. Es que yo estoy para que me den. No, no estamos para que nos den, estamos para dar la vida que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo. No hay nada más valioso que podamos dar que salvación a través de Cristo Jesús. Pero para ello necesitamos hablar. En el Centro Cristiano de Fe hemos tenido una tremenda bendición de tener un instituto bíblico.
donde el costo ha sido mínimo para poder prepararse, para poder crecer en el conocimiento, para poder fortalecerse. Y sabe, mi amado, eso tenía un propósito: afirmar nuestras vidas para que en momentos como este estuviésemos listos para hablar. Pero muchos en esta época de pandemia nos hemos hecho para atrás, nos hemos acomodado, muchos nos hemos detenido, muchos hemos perdido el brillo. Y si antes de la pandemia no nos congregábamos, pues hoy como que ha sido un poquito peor. Espero que no sea ninguno de nuestros casos. Pero es tiempo de despertar, mi amado. Es tiempo de despertar, porque el hoy de Dios, porque el hoy de Dios demanda hombres y mujeres que estén listos para hablar más y más del reino. Necesitamos entender que tenemos una responsabilidad. Y quiero hablarle un poquito más de eso. Dijimos primero que nuestra responsabilidad era crecer, ya no pensar como niños, sino que hacernos adultos. Pero cuando hablamos de desarrollo y crecimiento espiritual, muchas veces nos enfocamos en esto, en que Dios quizás solo espera que nos conformemos con esto. En Colosenses 3:5 encontramos lo que comúnmente nosotros consideramos cambios. Y sí es cierto que son cambios, sí es cierto que son buenos. Veamos qué dice. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, sí, ya no fornico. Impureza, no, ya no, hermano, soy puro. Pasiones desordenadas, no, todititas las he ordenado, hermano. Malos deseos, de vez en cuando, pero mire, ya casi me los quito, hermano. Se lo juro, ya casi me los quito. Así pensamos. Avaricia, ay, con esa batallamos porque siempre andamos pensando, ¿verdad? Si yo tuviera lo que tiene el hermano y decimos el nombre. Si yo tuviera las riquezas que tiene fulano, no, si yo hiciera chuladas en el reino. Eso es avaricia. Estar pensando en querer tener lo que no tenemos. Yo no estoy diciendo que no hay que superarse, por supuesto, pero no hay que amar las riquezas. Idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Muchas veces cuando leemos la Biblia nos conformamos solo con eso. Mire, yo ya no fornico, yo ya no soy tan impuro. Bueno, ya soy impuro, pues ya estoy purificado por Dios. Las pasiones, no, ya los ordené, hermano. Los malos deseos, de vez en cuando, pero los tengo amarrados, los tengo amarrados. La avaricia, mire, hermano, fíjese que no, ya me acostumbré, ya me contenté con lo que Dios, y nos conformamos solo con eso. Pero si le seguimos leyendo ese mismo capítulo, más abajo se nos hace una serie de demandas. No solo lo que tenemos que dejar, sino que lo que tenemos ahora que hacer crecer y fluir en nuestras vidas. Olvidamos complementar la restauración, olvidamos complementar lo que Dios quiere hacer. Y en Colosenses 3:12, 7 versículos más abajo, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí ya nos está hablando. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. Mi amado hermano, encontramos que no solo se nos reta, no solo se nos demanda dejar las cosas malas, sino que se nos instruye
a renovarnos y llenarnos y practicar una serie de cosas que muchas veces en la vida cristiana realmente no las estamos practicando. Ya no hacemos cosas malas, pero tampoco hacemos cosas buenas. Dice, vestíos como escogidos de Dios. Amado hermano, hasta la vestimenta exterior da luz de lo que hay dentro de nosotros. Cuando Dios habla de vestirnos, no solo habla de tu apariencia externa, sino que habla de las características que más adelante se están enumerando. Entrañable, dice, misericordia. O sea, es una misericordia más allá de solo ser misericordioso. Entrañable misericordia. Estamos hablando de una misericordia de que se te parte el corazón, mi amado hermano. Pero muchas veces el corazón no se nos parte, se nos pone más duros para no dar, para no extender la mano. No, hermano, es que en esta pandemia, ¿cómo va a creer que voy a estar dando? Si tengo que cuidar los centavitos, lo que me entre, lo tengo que cuidar, amado hermano, porque me puedo quedar sin nada. En una situación que se nos describe en la palabra, donde había una escasez espantosa, Dios envió a un profeta, a una viuda, donde la viuda creía que era su último pan que iba a comer, pero entendió, gracias a Dios que entendió, y ese ejemplo quedó para usted y para mí. Extendió su mano para dar de lo último que ella tenía. Por haber dado de lo último que ella tenía, su resultado fue el cuidado de Dios sobre su vida. La misericordia, amado hermano, nos va a mover muchas veces a experimentar la alegría de dar y a abrir la oportunidad de que Dios nos bendiga en un momento en el cual nosotros lo necesitemos. Luego la palabra nos dice, hay benignidad. O sea, hagamos cosas buenas. Si tenemos la capacidad, si tenemos la habilidad, si tenemos el tiempo, hagamos cosas buenas. Pero ¿sabe qué es lo que más hacemos cuando tenemos tiempo? Dormir. Porque hay que descansar, hermano. ¿Verdad que sí? Muchas veces pensamos solo en las cosas buenas para nuestro beneficio, pero no las cosas buenas que benefician a otros. No las cosas buenas que van en pro del reino. Humildad. Ay, hermano, con eso tenemos problema, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Tenemos problema. Y me incluyo ahí, ¿verdad? Me incluyo en la cacerola. Humildad. Ay, cómo nos cuesta, hermano. Ah, que nos vayan a decir algo. Ah, rapidito. No, si aquí el que manda soy yo. Si aquí el que ordena las cosas soy yo. No, no, si aquí. Ah, hermano. Imagínense si fuéramos más humildes, pudiésemos hacer más match con otras personas. Pudiésemos tener equipos más fuertes, pudiésemos tener iglesias más fuertes, pudiésemos tener familias más fuertes, pudiésemos trabajar mejor, porque la humildad nos ayudaría a alcanzar mejores metas. Mansedumbre, paciencia. ¿Cuántos somos impacientes? Y la palabra nos dice que hay que tener paciencia. ¿Sabe? Por no ser pacientes muchas veces no hemos alcanzado el favor de Dios. Por no ser pacientes muchas veces no hemos visto la mano de Dios obrando, porque en nuestra impaciencia agarramos la tarjeta y nos fuimos a gastar lo que no teníamos. En nuestra impaciencia escogimos mal. En nuestra impaciencia pensamos que ya se nos iba el tren y agarro este vagón aunque es por impacientes. Hemos fallado muchas veces. No hemos dado en el blanco que es Cristo. Soportándonos unos a otros. Yo sé que cuesta muchas veces soportar a algunas personas. ¿Verdad que costaba muchas veces soportarme a mí?
Pero también a usted muchas veces alguien ha costado que lo soporte. Pero la palabra nos llama soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, aquí nos puso en jaque. Yo sé que tenemos muchas razones, muchas veces, para no perdonar a alguien. Y todas sus razones son valederas. Pero aquí nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una gran pregunta es, ¿cree usted que Dios tenía razones valederas para no perdonarnos? ¿Usted qué cree? ¿Cree que Dios tenía por lo menos una razón o más? Pero pensemos en una razón valedera para no perdonarlo a usted. Conmigo, no, Dios tenía un montón de razones valederas para no perdonarme. Y aún así me perdonó. Aún así me amó. Aún así me hizo su hijo. Aún así me dio el privilegio de poder ser parte de su reino. Amados, necesitamos crecer. Necesitamos desarrollarnos. Necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos entender que el reino se está llegando a su momento. Usted y yo tenemos que ir más allá. Usted y yo tenemos que ir a cumplir el propósito de Dios. Una de las cosas que nos han limitado para poder alcanzar el tiempo y el propósito de Dios es que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera. Y nuestra manera muchas veces no es la correcta. Y mientras yo preparaba esto y pensaba en esto, Dios me mostraba una serie de ejemplos y me decía, y me mostraba un ejemplo como este. ¿Por qué muchos están en el ministerio de alabanza? Y al hacerle preguntas a muchas personas, uno va a decir, porque me gusta tocar, porque me gusta cantar. Y eso no está malo. Pero en un ministerio de alabanza, el propósito no es cantar, el propósito no es tocar, el propósito es adorar. Está bien que cantemos y es mejor cuando nos esforzamos para hacerlo con excelencia. Está bien que toquemos un instrumento y es bueno que lo hagamos con excelencia porque es para el Rey de Reyes. Pero el propósito no es cantar, el propósito no es tocar, el propósito es adorar al que es digno de adoración, de alabanza y de gloria. Podemos nosotros cada día, mis amados, podemos cada día nosotros hacer o no lo que Dios quiere que hagamos. Si usted va conmigo al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, la versión del lenguaje sencillo dice de esta forma: todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Eso es tremendo pensar en eso. Porque hoy en día descubrimos a muchos profesionales del Evangelio, predicadores que están predicando porque es su manera de vivir, predicadores que están ahí porque esa es la única forma que tienen para ganar dinero. Y su enfoque no es la salvación de las almas. Su enfoque no es realmente pastorear a las personas, sino que su enfoque es que entre dinero para seguir viviendo. Tenemos músicos en los ministerios de alabanza que tocan para que los vean, que pueden tocar y que son mejores que otros. Tenemos maestros, tenemos diferente gente que sirve en las diferentes y múltiples áreas del reino, que lo hacen no por el propósito correcto.
En escuelita bíblica pudiésemos pensar. ¿Y usted por qué está en escuelita bíblica? Ay, porque amo a los niños. Está bien que los ame, pero el propósito no es amar a los niños. El propósito es edificarlos en el reino y tener la oportunidad de poner cimientos en sus vidas. Ahí está el verdadero propósito. Amado hermano, tenemos que encontrar cuál es la verdadera razón por la cual estamos haciendo las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios juzga las intenciones. En ese mismo capítulo encontramos abajo, unos versículos abajo donde dice, Dios juzga el corazón. Entonces Dios conoce por qué estamos haciendo las cosas. Amados, no solo es hacer por hacer, es tiempo de crecer en el Señor. Debemos de ir un poco más allá, porque no es conforme a nuestro criterio. Muchos decimos, no, si yo llevo años haciendo esto, yo llevo años haciendo lo otro, pero no lo hemos estado haciendo de la forma correcta, no lo hemos estado haciendo por la intención correcta. En el reino no es nuestro criterio el que importa, no es como nosotros queremos hacerlo. Y eso es lo que muchas veces nos ha fallado. Cuando alguien nos ha dirigido cómo hacer las cosas, no nos gusta, porque decimos, siempre tenemos una mejor opinión de cómo hacer las cosas. Primera de Corintios 3:12 nos habla un poco de esto. No es nuestro criterio lo que importa, sino el criterio de Dios. A partir de esa base, podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar por fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará, como que si escapara del fuego. Mis amados, el reto no es solo edificar, sino edificar de la forma correcta. El reto no solo es obras, sino hacerlas por el propósito correcto. El reto no es solamente pasar años y años y años y años en una congregación, pero sin hacer nada. Tenemos que levantarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás nuestros familiares, si no han afrontado parte de esta enfermedad que está azotando el mundo, quizás, primero Dios que no sea así, Dios quiera que no, pero puede haber una oportunidad, puede haber un momento en que uno de nuestros familiares enfrente esta enfermedad y puede ser crítica, puede ser fatal o puede ser leve, pero usted y yo tenemos que estar preparados. Quizás algunos de ellos que van a afrontar esa situación no conocen a Cristo, pero la familia sabe que tenemos años en la iglesia, pero nunca les hemos hablado. Amado hermano, tú tienes cerca de ti tu pequeña Samaria. Tú tienes cerca de ti tu Jerusalén. Tú tienes cerca de ti la oportunidad de poder hablar una palabra que haga que la gente tenga una esperanza. No solo de sanidad física, sino principalmente de vida eterna si llegase a perder la vida física. ¿De qué vale vivir una vida física si al final nuestra alma se pierde? Pero Dios nos ha puesto en cada uno de nuestros lugares, principalmente para hacer que el reino se expanda. Con esta pandemia no sabemos
cuándo volveremos a una realidad, a una casi normalidad. No sabemos cuándo podremos volver a congregarnos con libertad. No sabemos si podremos volver a ese mover que antes teníamos, pero todo dependerá de qué hay en tu y en mi corazón. La palabra nos garantiza que donde dos o tres se congregan en el nombre del Señor, Dios está ahí. No necesitamos multitudes. Hoy es el tiempo de las iglesias pequeñas. Hoy es el tiempo de las células, como en algunas iglesias se llama. En otras se les dice ministerios en casa, otros se les dice grupos pequeños, otros se les dice de la manera que se le diga. Hoy es el tiempo de avivar y de encender una llama que pueda alumbrar ahí donde tú estás. Pero tenemos que despertarnos, mi amado. Tenemos que despertar. Es que yo no le hablo casi a nadie, hermano, aquí en la colonia. Pues comience a hablarles, comience a bendecirlos, comience a ministrarles y verá que Dios le da la gracia y que usted va a ser de bendición. Quizás hay una persona cerca de usted, una que está necesitando ahorita una palabra urgente de consuelo, de restauración, de vida, de liberación. Y Dios lo ha preparado. Tenemos que hacer las cosas no conforme a nuestro criterio, sino conforme al criterio de Dios. Y el tiempo de Dios es hoy. Ese tiempo nos está llevando en contra. Yo siempre me pongo a pensar en cómo éramos recién llegados a la iglesia. Tal vez usted se acuerda. Recién llegados a la iglesia, no, sí que en todo queríamos estar. Y que por qué hay tan poquitos cultos y habían 6 a la semana y usted quería 7. ¿Y por qué tan cortito el servicio? Yo quiero más. Pero con el tiempo comenzamos a bajar nuestra entrega, comenzamos a bajar nuestra pasión, comenzamos a bajar nuestro nivel de santidad. Y encontramos en la palabra, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, una carta a una iglesia de la cual nunca nadie quiere decir eso es para mí. Siempre decimos, no, eso es para la iglesia tradicional. No, eso es para fulano y sutano. No, si eso es para aquella hermanita que resbaló. Pero mire, yo se lo quiero leer porque siento que Dios nos está hablando. Y nos dice Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué hemos dejado de hacer, hermano? Hoy en casa, quizás ya casi ni oramos. Hoy en casa, ya casi ni leemos la Biblia. Pasamos viendo Netflix, pasamos viendo televisión, pasamos en las redes sociales, pasamos. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando morir? Si no nos congregábamos, y muchas veces ni siquiera en la comodidad de nuestra casa nos conectamos a los servicios online. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están por morir. Eso significa, hay muchas cosas en nuestras vidas que han muerto, que hemos dejado de hacer, que hemos dejado de cumplir, que hemos dejado de procurarlas en el reino. Y no le hablo solo de finanzas, de diezmo, de ofrenda. No, le hablo de otras cosas que antes quizás hacíamos. Participábamos, cooperábamos, ayudábamos, estábamos involucrados en una u otra cosa dentro del reino y ya no lo estamos haciendo y ni siquiera nos dan ganas de hacerlo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, hay algunas cosas que sí están buenas, pero no todo está perfecto. Cuando nosotros nos miramos según nuestra regla, cuando nosotros nos miramos según nuestro criterio, encontramos que todo está bien. Y tenemos aquella frase famosa que dice, es mi vida, déjenme, es mi vida. Yo le voy a decir algo. No, primero, no es su vida,
la vida es de Dios. Segundo, les voy a dar un ejemplo bien claro. Hoy en día hay gente que anda sin mascarilla en las calles y dice, es mi vida, si yo me enfermo, yo me voy a enfermar, pero cuando él llegue a su casa, él va a enfermar a todos los de su casa. Y por su culpa, por su necedad, puede que se muera su papá, puede que se muera su mamá, puede que se muera su abuelito, puede que se muera su cónyuge, puede que se muera sus hijos, puede que se muera alguien que está cercano por la necesidad de esa persona. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y corremos en pos de nuestro propio criterio, siempre alguien aparte de nosotros va a salir afectado y va a salir dañado. Acuérdate pues, dice la palabra, de lo que has recibido. Hemos recibido una palabra, hemos recibido promesas, hemos recibido profecía y que has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. ¡Wow! Esa palabra a mí me pone en qué pensar, amados. A mí me pone en qué pensar realmente. Porque eso significa que tenemos que ser más de lo que estamos haciendo. Que tenemos que ser mejores de lo que somos. Que no nos tenemos que ver al espejo de nuestro criterio, sino al espejo y a la medida de Cristo. Y rápidamente encontraremos los defectos y las cosas que hay que corregir. Proverbio 28-26 dice de la siguiente manera: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amado hermano, ¿en quién estamos nosotros confiando? La primera respuesta siempre, en Dios. Confiamos en Dios, pero hacemos nuestra voluntad. Confiamos en Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos. Confiamos en Dios, pero no le consultamos, sino que nosotros tomamos las decisiones para nuestra vida. Dice que el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Si nosotros tan solo en nuestro crecimiento espiritual, entre nuestro desarrollo espiritual, en la búsqueda diaria de hacer la voluntad de Dios, consultáramos a Dios en cada una de las cosas que vamos a hacer, definitivamente seríamos librados de muchas, muchas, muchas cosas. Yo compré una vez una moto que no le consulté a Dios, sino que la compré por emoción y la moto no servía. Me estafaron. Yo lloré y lloré amargamente porque no pude recuperar mi dinero. ¿Cuántas jovencitas han escogido mal? Escogieron con el corazón, no consultándole a Dios, y ahora están afrontando las consecuencias de una mala decisión. ¿Cuántos fueron o fuimos rebeldes a nuestros padres? Y ahora, en un momento de la vida, afrontamos la difícil situación. El que confía en su corazón, dice, en su propio corazón, es necio. Es tremendo que la Biblia nos llame necios. Pero la pregunta es, hermano, ¿y hay alguna forma de encontrar cómo caminar en sabiduría? ¿Cómo vivir sabiamente? ¿Hay algún lugar donde comprarla? ¿La venderán por libra? ¿La venderán por kilos? ¿La venderán en paquete? ¿La venderán en bote? Pues la Biblia nos habla y dice, libro de Job, capítulo 12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Ojo, la ciencia y la inteligencia. Pero en versículo 13 dice,
Pero con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Mi amado hermano, es tiempo de buscar a Dios. Ya no es tiempo de juzgar. Ya no es tiempo de ir bajo nuestro propio criterio. No es que, mire, hermano, yo soy bien inteligente y mire, yo he podido hacer en la vida todo lo que tengo. Sí, pero dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Pero nada de eso se compara contra la verdadera sabiduría, porque la sabiduría de Dios va a cubrir todas las áreas de tu vida. Va a hacerte capaz de agarrar la inteligencia y agarrar la ciencia y sacar los mejores resultados y provechos. Va a hacer que tu vida sea productiva en todo lo que haga, porque tus decisiones no estarán basadas en lo que usted y yo pensamos en base a nuestra experiencia, sino en base a lo que Dios nos guía a hacer. En la Biblia encontramos muchos ejemplos ilógicos. Cuando las aguas estaban amargas, no había forma. Y el profeta arrancó y aventó una vara, un arbusto, y el agua se purificó. Cuando aquella sopa de lentejas tenía veneno, el profeta agarra harina y le echa y el veneno se desaparece. Cuando aquella piedra estaba ahí en el monte Oreb y el pueblo quería agua, tenía sed, y de la peña era imposible sacar agua, y Dios hace que de la peña brote agua. Era imposible, era ilógico que con un grito, a la séptima vuelta, en el séptimo día, los muros cayeran, pero los muros cayeron porque no es la lógica de este mundo, no es la sabiduría de este mundo, sino la inteligencia, la sabiduría y el poder de Dios. Si buscamos la fuente de poder que es Dios, entonces Él nos va a guardar y nos va a bendecir con grande bendición. Dice el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Dios es inmensamente rico. Y ahí hablamos de todas las riquezas de Dios. El universo, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, dice, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Aleluya. Si usted quiere alcanzar la bendición, si usted quiere alcanzar el cuidado de Dios, si usted quiere alcanzar el respaldo de Dios, es tiempo de levantarnos más allá de lo que hasta hoy hemos hecho. Quizás lo que nos ha detenido durante todo este tiempo de no meternos más con el Señor. Y yo he escuchado a mi pastor hablando de eso, incluso hasta haciendo broma de eso. Y yo se lo quiero volver a recordar por andar tras de la rebusca. Por andar tras de la rebusca, muchas veces no hemos hecho más en el reino. No nos hemos involucrado más en el reino. Hubo una época de mi vida en la cual, cuando yo llegué al CCF, yo me desbalanceé económicamente de lo que ganaba y en el nuevo trabajo que logré encontrar. Pero con el tiempo encontré que el acercarme más a Dios me garantizó que todo lo que yo necesitaba iba a estar ahí. Antes de llegar al CCF, yo trabajaba 8 horas para poder mantener a mi familia.
Cuando llegué al CCF, llegué en una época, primero en que no tenía trabajo, tenía un pequeñísimo cibercafé, pero aún en el pequeñito cibercafé, con computadoras viejitas, nunca nos faltó el alimento. Luego agarré un trabajo y muchos me conocieron ahí en Ciudad del Espacio y trabajaba nada más 4 horas diarias. Después de trabajar 8, solo trabajaba 4. Y las 4 horas restantes de la tarde me quedaban libres. Para todos, para muchos de nuestros hermanos en el CCF, no es esto desconocido, que parte de la semana yo estaba ahí. Estaba los martes en mantenimiento, la tarde. Estaba el miércoles con la alabanza y el servicio. No, los miércoles, no, el martes era el servicio, el miércoles el mantenimiento, el jueves otra vez servicio, el sábado estaba en el SEM, el domingo estaba en la iglesia. Amado hermano, solo en la iglesia pasaba, pero sabe, jamás me faltó. Es más, en todos esos años en los cuales trabajé solo 4 horas, comencé a experimentar más bendición de la que había experimentado cuando yo tenía un salario de 8 horas. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene beneficios, porque Dios tiene bendiciones. Pero lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos más nosotros en nuestra mirada, en lo que logramos ver, en lo que logramos tocar. Es que si yo no lo hago, es que si yo no... Amado hermano, si Dios tiene cuidado hasta de los pajaritos, ¿cómo no va a tener cuidado de usted que es un hijo de Dios? Hay beneficios que no debemos de olvidar y que nos deben de impulsar a poder volvernos a encender en el Señor, a poder volvernos a decir, no hombre, tiene razón el hermano Edwin. ¿Y qué estoy haciendo? No, yo me voy a poner las pilas y voy a comenzar a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No por los beneficios, sino porque hay una satisfacción en hacer lo que hacemos. Los beneficios son añadidos. No te preocupes, amado hermano, por lo que necesitas. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios y que Dios se encargue de proveerte lo que tú y yo necesitamos. Libro de Salmos, capítulo 5, versículo 12, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Oh, mi amado hermano, cuando tú y yo estamos rodeados del favor de Dios, cuando estamos rodeados de la misericordia de Dios, no hay nada ni nadie que pueda quitarte lo que Dios te da. Dios place en su corazón bendecir tu vida y de donde nadie espera, Dios enviará la bendición, Dios enviará la prosperidad, Dios enviará los alimentos, Dios enviará la vida, la salud, la restauración, todo vendrá porque no hay diablo que pueda sobrepasar el escudo o el vallado de Dios. Quiero recordarle cómo el diablo tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. El diablo reconoció. Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón justo. Ah, varón justo. Justo. O sea, tenía la aprobación de Dios. Volvamos a donde comenzamos. ¿Podremos tener la aprobación de Dios? Dios que conoce todo en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿podremos decir que tenemos la aprobación de Dios? Sigamos. Dios le dice, ¿no has visto a Job? ¿Qué le contestó el diablo? ¿Y cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a bendecir? Si le has rodeado de favores, le has cercado de misericordia, has puesto un vallado que yo no puedo traspasar. Ah, esa es la parte. Necesitamos nada más estar aprobados por Dios. Necesitamos nada más la aprobación en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos de parte de Dios.
y Él nos va a proteger como un escudo. Puse esa figura de una formación con escudos y es bastante impenetrable. Ahora póngase a pensar en lo que Dios realmente puede hacer por usted y por mí. Solo necesitamos, amados, ir más allá, conectarnos realmente con Dios, conectarnos realmente con el propósito el cual nosotros tenemos que desarrollar aquí en el reino mientras estamos en la tierra. Finalmente, si usted y yo entendemos que podemos mejorar, que debemos mejorar, que tenemos que hacer más, que el tiempo se nos ha agotado y ahora queremos estar buscando más de la presencia de Dios, la Biblia nos habla de un último. Son muchos beneficios, pero yo quiero enumerar este como un último beneficio, el cual quizás pudiese abarcar todas las bendiciones y beneficios que podemos cosechar de Dios. Y está en el libro de Salmo capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese es un beneficio excelente. Ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre estará verde. Siempre tendrá fruto. Pero en el versículo 1 de ese mismo capítulo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No habla solo de no hacer cosas malas, sino que vuelvo a enfocar lo que enfoqué al principio. Nos quedamos cortos, solo nos quitamos lo malo, pero se nos olvida el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tanto hemos estado conectados con Dios durante esta pandemia? Es una buena pregunta. Es una pregunta valedera para cada uno de nosotros. Cada vez que hay culto, que hay un servicio, una predicación online, hemos estado cada día, cada momento, como dice el versículo 2, sino que su deleite está en la ley de Jehová, que medita de día y de noche, de día y de noche. O sea, siempre, siempre, siempre. Cada cuánto nosotros meditamos en la palabra de Dios. Cada cuánto nos conectamos. Quiero dejarlo con esta última imagen en su mente. Hay gente que hoy en día tiene pánico, cuando ve que la vara del celular, de la carga, dice 15%. Andan buscando dónde conectarlo. Y tiene un cargador que me preste. Señor, tiene un cargador que me preste. Bueno, hasta en los centros comerciales han puesto cargadores donde la gente puede ir a cargar gratis su teléfono, porque hay gente que se desespera, tiene pánico si su teléfono se le descarga. Pero, ¿cuántos de nosotros nos da igual si se nos descarga o no se nos descarga el espíritu? 10%, todavía tengo, aguanto hasta el próximo domingo. 2%, 0%, algún día voy a volver al Señor. Nos ha dado igual. Hermano, ya no es tiempo de que nos siga dando igual. Hoy es el día, hoy es el tiempo en el cual tenemos que estar siempre, 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 siempre conectados con Dios. Haga de caso que su batería ya no sirve. ¿Se ha dado cuenta que algunos de estos,
cuando la batería ya no sirve, siempre tienen que estar conectados. Hay laptops que la batería ya no les sirve y para poder utilizarlas siempre tienen que estar conectadas. Amado hermano, hágase a sí mismo usted alguien que su batería, o sea, su ser interior, su ser personal, su yo, ya no sirve. Y debemos de conectarnos cada día, en cada momento, y deleitarnos en la ley de Dios, de día y de noche. Si eso hacemos, aunque haya pandemia, aunque hayan guerras, aunque hayan problemas, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Ojo, en su tiempo. No es cuando usted quiere, es en el tiempo de Dios. Y su hoja no cae. Finalmente, todo lo que hace prosperará. Amado hermano, es tiempo de acercarnos más y más a Dios. Siempre se nos ha hecho un llamado a estar conectados con Dios, pero hoy estamos más cerca que nunca de que Cristo venga. ¿Y cómo nos encontrará? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Es mi deseo que Dios haya podido bendecir su vida, que Dios haya podido edificarle, haya podido hablarle, haya podido retarle. A mí me habló cuando preparé este mensaje, a mí me retó, a mí me dijo, oye, ¿qué pasa? Cuando yo me vine en el año de 2017, hubo un hermano que me mandó un regalo y me lo mandó con una frase que Dios me la hizo recordar. Me mandaron una cadena de plata que es para portar llaves y se traba en el cincho. Así como aquellos relojes antiguos que se andaban aquí en el cincho, que se sacaba y tenía su cadenita y ahí lo volvía a meter en la bolsa del pantalón. Pero cuando me mandaron esa cadena, ese portallaves, me lo mandaron con esta frase. Esto se lo mando porque las llaves del reino le han sido dadas a donde usted va. Y Dios me hizo recordar eso. Y me hizo recordar el propósito por el cual ahora estoy acá. No solo es para vivir en otro país, no. Es para dar lo que un día me fue dado. Es para compartir a través de lo que fui preparado, fui entrenado y continuar haciendo que el reino sea desarrollado en las vidas de otros. Me hizo recordar que vine por un propósito. Me hizo recordar que mi llamado no lo he cumplido todavía, sino que hay mucho más que hacer. Yo tomé mi parte con este sermón y espero que usted también tome la suya. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano, que el Señor le guíe, que el Señor le fortalezca, que el Señor haga despertar el espíritu y el fuego de Dios una vez más en su corazón y que podamos levantarnos para ser la iglesia gloriosa, sin mancha, la iglesia que impacta en medio de las tinieblas. Que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente. Buenas noches. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero